Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Hace apenas unos días, semana.com presentó unos videos escalofriantes que mostraban a un hombre muy acuerpado y se veía bastante fuerte, golpeando en un parqueadero al pie de un carro a una mujer que se veía ciertamente menudita y pequeñita. Nos pusimos en la tarea de tratar de identificar qué había detrás de esa historia, además de dos nombres importantes. El de Santiago Molano, heredero de Ramo, una de las empresas más grandes y millonarias del país. Y una mujer, esa menudita, que resultó ser la señora Andrea Posada. Hoy todavía están casados. En teoría, su exesposa, pero en la práctica su exesposa, pero en la teoría, en la ley, todavía es la esposa. Tienen un hijo menor de edad. Y hemos querido entender esta historia. Vicky, muchas gracias por darme este espacio. Para mí no es fácil venir ante el país a contar mi historia. Quiero aclarar que no fui yo quien filtró esos videos, pero ya que salieron la semana pasada en todos los medios del país, he decidido dar un paso adelante para proteger la vida de mi hijo y la mía. Pues le agradezco que haya accedido. No tendría ni que hacer la aclaración porque la verdad es que los periodistas tenemos fuentes por todas partes. Y este caso es de importante connotación por tratarse de quien se trata, del heredero de una de las empresas más importantes de Colombia, más queridas y más tradicionales, una empresa millonaria de la cual él es heredero. Déjeme empezar por ese video. ¿Qué fue lo que pasó ese día para que el papá de su hijo, hoy todavía en papeles su esposo, pero en la práctica su exmarido, ¿por qué le pegó? Bueno, en realidad he sido víctima de toda clase de violencia desde el inicio de nuestra relación, desde hace más de 7 años. Una violencia emocional que conlleva también a violencia física, sobre todo por problemas de alcoholismo. Ese día realmente yo estaba en mi casa con mi hijo. Santiago entra, yo sin avisarme, se lleva a mi hijo a la fuerza. Yo no sabía qué estaba pasando, entré pues como en shock y preocupación porque no entendía las razones de por qué quería llevarse a nuestro hijo a la fuerza de la casa. Finalmente se lo lleva, yo bajo detrás corriendo para intentar pararlo, para pedir ayuda a los porteros en el parqueadero. Él va saliendo en su carro rápidamente, yo me le atravieso el carro. Voy hacia la parte de atrás para intentar bajar a mi hijo del carro. Santiago se baja del puesto del conductor, me coge del cuello, me tira al piso y me pega varias patadas en el piso, contra el piso. La cámara de seguridad es de movimiento, entonces no alcanza a captar toda la escena. Finalmente él vuelve a arrancar, pone seguros en el carro. Yo me paro, intento meter la mano en una de las ventanas de atrás para bajar, para abrir la puerta, para bajar a mi hijo, y él me arrastra también 1 o 2 metros tratando de llevarse a mi hijo. Finalmente, durante no sé cuánto tiempo estuvimos discutiendo, yo pidiéndole que por favor me entregara a mi hijo. Llega una vecina y él enfrente de los demás pues no actúa de esa manera. Ahí es cuando decide abrirme las puertas del carro y me entrega a mi hijo. Es importante preguntarle lo siguiente, lo que se ve en esas imágenes y me da pena, no quiero revictimizarla, pero la verdad es que lo que se alcanza a ver cuando uno acerca el video es que él la tiraba al piso y le daba golpes como un loco. Sí, fue víctima de violencia física durante varias ocasiones durante nuestra relación de casi 7 años. No fue la primera vez, casi siempre lo hacía cuando estábamos solos, después de fiestas, por sus celos enfermizos. Siempre me culpaba a mí de coquetear con cualquiera de sus amigos o cualquier persona que me saludara. Ese día me pegó en el piso varias patadas, yo quedé con morados en la espalda. Sí, no me gustan los episodios, pero hemos tenido varios episodios de violencia. Una vez, por ejemplo, en Cartagena, porque uno de sus amigos me metió unas gafas dentro de mi mochila, entonces pues me agredió físicamente en el paseo. Otra vez tuvimos un episodio también de celos en Brasil, porque me encontré un amigo mío del colegio y me saludó y me acusaba de infidelidades falsas.
Y así transcurrieron varios hechos de violencia durante nuestra relación. Usted le iba a pegar ese día con una botella de vino. ¿Eso es verdad o es mentira? No, es falso. Realmente parte de su acoso, del acoso en el que he sufrido ha sido también el acoso jurídico de Santiago, donde el maltratador intenta mostrar a la víctima bajo sus efectos de manipulación, intenta mostrar a la víctima como una persona agresiva. Realmente, pues, las personas cuando están bajo tanto nivel de estrés, claramente pues reaccionamos, pero pues no es que sea una persona violenta en ningún momento. Me han acusado de haberle pegado a su carro o haberle pegado a él, pero pues no tiene ninguna prueba ni que le haya pegado a su carro ni que le haya pegado a él. Eso realmente no pasó. Él es una persona que es mucho más alto que yo, que tiene más fuerza que yo. Dígame cuánto mide él y cuánto mide usted. Pues no sé exactamente cuánto mide, pero es bastante alto, corpulento. Yo realmente no tengo la fuerza para defenderme. Yo realmente en ese momento lo único que me preocupaba era mi hijo que estaba entre el carro. ¿Pero usted cuánto viendo. mide? ¿Usted cuánto mide? Yo mido 1,64. Es bajita y Santiago 1,83, 84. Bueno, y además es muy acuerpado, porque eso era lo que veíamos en las imágenes. Pero mire, al margen de este episodio que le confieso que a mí me dejó con escalofrío, es aterrador, y yo creo que el país lo entendió así, y más entendiendo que es un tipo formado, que es el heredero de una de las empresas más grandes de Colombia. En fin, entendiendo toda esa circunstancia, le quiero preguntar si estas agresiones físicas eran cotidianas. ¿Cuánto tiempo vivió usted con él? Nuestra relación, bueno, nos conocimos desde muy jóvenes. Él me decía que algún día nos íbamos a casar. Empezamos nuestra relación sentimental en 2015. Todo fue muy rápido. En el 2016 nos comprometimos, quedé embarazada, en el 2017 nos casamos y realmente al principio fue muy lindo, muy especial, romántico. El perfil psicópata narcisista lo que hace es que te sube, vamos a cumplir nuestros sueños juntos como dos jóvenes enamorados que querían formar una familia, y poco a poco te van aislando de tus seres queridos. Una violencia económica que no te dejan trabajar, porque cualquier persona que se me acercara entonces era mi supuesto amante. Es una violencia emocional que realmente logra como destruirte como persona. ¿Era constante el ataque físico de parte de él contra usted? ¿La agredía físicamente de manera permanente? Me agredió físicamente en varias oportunidades, sobre todo cuando él frecuentemente consume altos niveles de alcohol. ¿Y la golpeaba de qué manera? ¿Y cuáles eran los motivos que él usaba para supuestamente golpearla? Casi siempre es por su celotipia enfermiza, motivada por cualquier razón. Yo realmente, para no causar problemas o tener peleas, porque para mí yo realmente quería formar un hogar, teníamos un hijo, o sea, hasta el final realmente la víctima muchas veces se siente culpable. A mí me tocó entrar a un proceso terapéutico de casi 2 años para entender la situación y porque yo también permití esta situación. Y eso lo tenemos que cambiar en Colombia, porque muchas veces la víctima guarda silencio y las personas, su núcleo y las personas que están alrededor también, y deciden ignorar el problema que está pasando. A mí me tocó acudir a mi red de apoyo. Pasé de estar en un estado de shock a una mujer empoderada que, gracias a Dios, he recibido muchísima ayuda de no solo mis amigos, mi familia, una psicóloga que me ha atendido gratis. Hoy en día, gracias a Dios, cuento con un buen equipo de abogados, porque parte también de la violencia era la económica y yo en ese momento no tenía ni cómo defenderme ante todas las acusaciones y procesos jurídicos que Santiago me ha impuesto. Ya iba para allá. Por un lado está la violencia física, que es de la cual pues Semana tiene una prueba, y es ese video en ese parqueadero. Pero viene la violencia económica. Es extraño porque es un señor millonario. Excúseme que lo hable así de esa manera, pero es extraño que ocurra cuando es un señor millonario y ustedes dos tienen pues un hijo menor de edad.
Le pregunto, ¿cómo ha sido esa violencia económica? ¿A qué punto ha llegado? ¿Cómo se ha manifestado? Vicky, ha sido muy difícil. Cuando él abandona su hogar, ocurren una serie de eventos que realmente es como mi vida entera se fue en 15 días. Como las agresiones no han sido solo en contra mía, sino también de nuestro hijo, a quien no ha pagado el colegio, tampoco ha pagado la administración del edificio. Empieza a ponerme demandas jurídicas diciéndome que él no me iba a pagar la cuota de alimentos para que yo no tuviera plata para defenderme con mis abogados. Me ha puesto múltiples demandas, inclusive de alimentos y otra para desalojarnos de la casa en la cual vivimos. Y así han ocurrido varios eventos jurídicos, y pues que todos están, me puso hasta una demanda de fraude procesal que realmente no tiene ningún fundamento. Pero pues ha sido una presión tal que realmente me ha tenido en un shock emocional, luchando por los derechos de mi hijo y los míos. Estoy aquí realmente porque el amor de madre es muy grande y la fuerza que una madre saca para defender a su hijo es invencible, pero ha sido un proceso muy difícil. Él le daba una cuota de alimento al principio de la separación, ¿verdad? Sí, él me daba una cuota para mí y para mi hijo, que en realidad pues no era muy grande. ¿Cuánto era? Pero ¿Cuánto era? De 6 millones de pesos. Pero luego se la bajó. ¿A cuánto se la bajó? A 3 millones. ¿Y después qué pasó? Después de eso me mandó un comunicado que había redactado su abogado diciendo que no iba a continuar ni siquiera pagando los seguros médicos, que le mandara la lista del mercado. Cuando le mandé la lista del mercado dijo que me la pagara mi supuesto amante, y así han ocurrido muchos hechos de violencia económica. Al margen también ha ocurrido, paralelamente ha ocurrido el tema, ¿qué ha pasado con los colegios del menor, con el colegio del menor? Gracias a Dios el colegio creo que ha entendido la situación y nos ha apoyado. Hasta el momento, la última fecha, tenía una deuda de casi 6 meses. Pero el colegio ha sido uno de nuestros grandes apoyos y les agradezco mucho. ¿Él ha pagado el colegio de su hijo? No. ¿Cuánto debe en el colegio hoy? Debe más de 6 meses. ¿Usted puede probar? 6 meses. ¿Usted puede probar eso? Sí, tengo las facturas del colegio. Pero él, me da pena referirme así, pero él es un señor millonario. ¿Cómo puede ser posible que esto esté pasando, que no le pague el colegio al hijo? Sí, yo tampoco lo entiendo. Realmente para mí mi prioridad es el derecho a la educación de mi hijo. Ustedes están en una disputa legal, por supuesto, y será la justicia y los juzgados de familia y la fiscalía, porque aquí hay de todo, pues las autoridades competentes las que tomen las decisiones. Pero ¿usted siente que además ha sufrido un acoso judicial de parte del señor Santiago Molano, con quien todavía hoy entiendo permanece casada? Completamente, Vicky. Como te decía, parte como de su estrategia de una persona fría y calculadora, que yo no entendía en qué momento el papá de mi hijo y mi esposo, quien debía protegernos, se vuelve mi peor enemigo. Empieza a instaurarme múltiples demandas, afectando la vida emocional, no solo la mía, como la madre de su hijo, sino también la de su hijo, porque la calidad de vida de su hijo también está muy afectada. ¿Con qué vive usted hoy? ¿De qué vive? Vicky, yo hace poquito, bueno, pues inicialmente tuve una red de apoyo muy agradecida, mis amigos, familia, inclusive vecinos apoyándome. Hoy en día, gracias a Dios, estoy trabajando y estoy muy feliz en mi trabajo. ¿Y con eso está sosteniendo a su hijo? Y con eso estoy sosteniendo a mi hijo. Mire, en ese acoso judicial que dice usted ha vivido, le pregunto muy claramente si teme que esto pueda terminar mal para usted. Vicky, yo confío en las instituciones. Tenemos procesos penales en comisaría de familia, juzgados y fiscalía. Confío en que se hará justicia.
confío en Dios y confío en mis abogados que han sido un gran apoyo para mí. En este testimonio suyo que es muy conmovedor, le digo sinceramente, quiero preguntarle ese maltrato verbal también tan duro que hay detrás de toda esta historia y de la cual pues existen todas las pruebas posibles. ¿Cómo la trataba? ¿Qué le decía? ¿Cómo la trata hoy todavía? Vicky, horrible, hay palabras que no puedo pronunciar. Realmente es una violencia impresionante, unas palabras que no realmente, o sea, me trataba como un objeto realmente. El camino ha sido largo y gracias a la ayuda psicológica que he recibido, he podido recuperarme y volver como a renacer. Me da pena insistirle. ¿Qué palabras le dice? ¿Qué palabras le decía? No es fácil para mí hablar de esto, pero desde prostituta, perra, solo tira por plata, ese tipo de cosas. ¿De qué profesión tiene? Yo soy diseñadora industrial. Y él es un señor que fue a la universidad, que se preparó, que tiene un cargo muy importante, entiendo que es vicepresidente de ramo. Cuéntenos de la carrera de él, de su preparación. Sí, pues yo lo conozco desde jóvenes, cuando él estudiaba administración en la Universidad de los Andes. Sé que tiene una preparación, hizo un máster en INALDE hace poco y pues es una de las cabezas más reconocidas o sea, es el representante de su familia internacionalmente en su compañía ramo. ¿Cómo puede actuar así con esta historia que usted nos está contando? Y quiero repetir que aquí lo podemos tener igual a él. Queremos darle también la oportunidad de dar su versión, pero él no ha querido. Él no ha aceptado la invitación de semana. ¿Por qué actúa así? ¿Qué explicación da usted? Vicky, pues yo no soy psicóloga, pero parte de mi rehabilitación ha sido entender el perfil psicópata narcisista, donde culpabilizan a la víctima de sus acciones violentas y te hacen reaccionar para culparte a ti de que eres una loca, pero pues realmente lo que estás haciendo es reaccionando ante el maltrato de todo tipo y la presión de violencia económica, jurídica, física, emocional, sobre todo cuando me incomunica con mi hijo y se lleva a mi hijo, y tengo varios mensajes también diciéndome que no sé dónde está mi hijo, que le muestre en qué papel, según la ley, tiene que decirme dónde está mi hijo. Y me incomunica permanentemente con mi hijo y pues realmente yo, conociendo su perfil de alto consumo de alcohol, pues o sea, realmente logra llevarme a mi peor límite para intentar sacar pruebas para decir que yo estoy loca. Ah, la ha acusado de loca también. En varias ocasiones, sí, en varias ocasiones. Realmente bueno, tengo un amigo que le hallo la razón al señor, loca porque se casó con él. A mí me da pena y con todo respeto, pero loca porque se fijó en un señor como él. Si ha hecho todo lo que usted dice. Vicky, sí, parte pues de mi proceso ha sido volver a creer en mí, recuperar mi autoestima. Y a las víctimas de violencia intrafamiliar les digo que crean en ellas, que busquen su red de apoyo, que busquen ayuda psicológica, porque estos maltratadores realmente logran destruirte como persona. Me dolió cuando usted empezó a contar que usted a veces se sentía culpable, que él lograba meterle a la cabeza cada vez que la ultrajaba y la golpeaba, que usted era la culpable, que usted se lo había buscado. ¿Eso es así? Cuénteme más sobre eso, por favor, y excúseme una vez más por atreverme a preguntarle estas cosas, pero creo que esto tiene que ser ejemplarizante, Andrea, para otras mujeres que están sufriendo violencia de sus maridos, para que no se queden ahí, para que denuncien, para que tomen fuerza, para que se empoderen y defiendan lo más querido para una mamá que es el hijo o los hijos. Entonces,
excúseme una vez más, pero cuénteme cómo era eso que él hacía para presionarla psicológicamente y hacerla sentir culpable de los golpes que él le daba. Así es, Vicky, me culpaba de infidelidades falsas por sus celos enfermizos. Continuamente me volteaba las situaciones, parte de su maltrato ha sido también múltiples infidelidades y cuando yo me daba cuenta de la situación decía que yo era una loca, que me lo había imaginado, que él jamás hubiera hecho algo así, que yo era una celosa compulsiva, o sea, rápidamente logran manipular la situación para que la víctima se sienta culpable. ¿Y usted qué se decía a usted misma? ¿Se veía los morados frente al espejo y qué se decía? A veces me sentía culpable, yo realmente tenía miedo porque teníamos un hijo juntos. Muchas veces me amenazaba con que me iba a quitar a mí la custodia de mi hijo, que me iba a meter a una clínica psiquiátrica, que me iba a dejar en la calle. Entonces también por miedo muchas veces decidí ocultar esos golpes y no le conté ni siquiera a mi familia. Y así vivió durante 7 años prácticamente. Sí. ¿Qué está buscando usted, Andrea? Hoy usted tiene la custodia de su hijo. ¿Qué es lo que está peleando hoy usted? Vicky, pues primero encontrar paz. Estos procesos judiciales realmente, o sea, me tienen a un borde de un colapso nervioso. Quiero proteger a mi hijo ante todo. Es un señor con mucho poder y poder económico que me ha amenazado con quitarme inclusive la custodia de mi hijo y meterme en una clínica psiquiátrica. Estoy aquí peleando porque se haga justicia para proteger a mi hijo, para proteger nuestros derechos y para pedirle a las instituciones su ayuda. ¿Por qué sigue casada con él hoy, todavía, en papeles, aunque no viven juntos? Él me demandó por alimentos, me mandó por divorcio, me demandó también para desalojarnos de nuestra casa, a mi hijo y a mí. El proceso, él está esperando a que se cumplieran, yo creo que 2 años desde que abandonó su hogar para intentar justificar el divorcio. Yo inicialmente no tenía plata para pagar abogados por la violencia económica. Ha sido un proceso largo y pues legalmente seguimos casados. ¿No le ha querido dar el divorcio? No me ha querido dar el divorcio porque cuando firme el divorcio tiene que pagar la cuota de alimentos de su hijo y la mía. Por venir a esta entrevista, ¿él sabía que usted iba a venir a esta entrevista? Me han presionado jurídicamente que si difamo su imagen, me acusaron de haber filtrado los videos en los medios. Quiero aclarar que yo no fui quien filtró los videos. No, pero es que eso está clarísimo, eso está clarísimo. Es que nosotros los periodistas tenemos muchas fuentes y el caso es relevante, repito, porque él tiene una posición muy importante siendo el heredero de una de las empresas más grandes de Colombia. Y este caso está en manos de muchas autoridades. Entonces, pues, ni más faltaba que los periodistas tuviéramos que dar explicaciones, ni más faltaba. Me han amenazado incluso con poder ir a la cárcel si cuento mi verdad. Ah, sí, pues le quiero decir una cosa, Andrea. Si por esta entrevista la meten a la cárcel, allá vamos a buscarla a la cárcel. No se preocupe que el país entero sabrá quién la mandó a la cárcel. No creo que ninguna autoridad se atreva a irse contra una mujer que hoy es indefensa y que está denunciando semejantes atropellos al lado de un hijo menor de edad. Todo tendrá que probarse ante la justicia. Usted tendrá las pruebas de todo lo que nos está diciendo en este momento. Pero es que eso es lo que pasa en este país, que siempre a las víctimas se les da en la cabeza, siempre a las víctimas se les cierran las puertas. Y no, y la justicia está es para ayudar, la justicia está es para proteger, para cuidar. Y más en un caso de estos donde hay tanto dinero de por medio y tanto poder de por medio. Así es, Vicky. Yo pues realmente confío en que el sistema de justicia colombiano nos ampare y nos proteja y sé que así va a ser. Muy bien, pues Andrea, queríamos escuchar su testimonio, hacer esta denuncia pública. Usted presentará ante las autoridades competentes, como le he dicho durante toda esta entrevista, las pruebas que correspondan. Él, el señor Santiago Molano,
tiene aquí abiertos los micrófonos, lo hemos llamado, también podemos darle el mismo tiempo que a usted para que cuente su verdad, pero lo que sí no vamos a permitir es que los periodistas no podamos hacer nuestro trabajo y que además una mujer que está en una situación de vulnerabilidad, no importa si el exmarido es millonario, no importa si lo que está de por medio es una de las empresas más grandes de Colombia, además más queridas de Colombia, no importa. Aquí hay una mujer que necesita ayuda y estamos para ayudar visibilizando su caso y que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Cuide mucho a su hijo, que Dios la bendiga y estamos muy pendientes y atentos, Andrea. Gracias Vicky, te lo agradezco compartir mucho. esto Muchas hoy. gracias por abrirme este espacio y contar mi historia. ¿Qué les dice a las demás mujeres para que se despida? Que hoy están siendo golpeadas por su marido, acosadas, hostigadas, maltratadas, con violencia económica. Todo esto que usted nos ha contado hoy, ¿qué les dice a esas mujeres? Primero, que busquen su red de apoyo, que son invencibles, que el poder de una madre es enorme y que extiendan sus alas. O sea, realmente nadie puede apagar su luz, que acudan las autoridades y denuncien. Un abrazo, Andrea. Cuídese mucho. Muchas gracias, Vicky. Y acuérdese que miedo, nunca. No más miedo. Y para atrás ni para coger impulso, como dicen las señoras. Así es, así es. Un abrazo. Muchas Que gracias. esté muy bien. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana.